Hola amigos del equipo positivo, don Patricio, muy buenos días, Diego, muy buenos días, un fuerte abrazo especialmente a toda la hinchada de Sociedad Deportivo Quito que siempre están tan pendientes, estamos tan pendientes de la información del equipo positivo, un gusto saludarles. Antes de contestar todas tus interrogantes, quiero empezar solidarizándome con su medio por lo ocurrido el día miércoles. Realmente, si hubiera sido la voluntad del club, ustedes saben claramente que el equipo positivo es el primero en estar con nosotros, si es necesario en el Camerino, si es necesario en el complejo Ney Mancheno Velasco, no se diga en el Estadio Olímpico Atahualpa. Mi solidaridad con ustedes por lo ocurrido el día miércoles y ante todo, y continuando mi solidaridad con la hinchada del Deportivo Quito que no pudo tener ni idea de lo que pasó en el compromiso contra el elenco de Cumbayá. Muchísimas gracias, Luis. Y en Muchas realidad gracias, tuvimos Luis. un diálogo antes del partido, después del compromiso de igual manera, ¿no? Un diálogo interno porque la situación sí había sido bastante incómoda, hay que ser muy francos y sinceros en ese tema. Y esto que también un poco sirva para que la gente, a pesar de que ya el tema, le digo sinceramente, ya quedó atrás, ya quedó en el olvido, no queremos seguir enfocándonos en aquello, pero que la gente también sepa, y acá está Luis para desmentirnos si no es cierto, conversamos con Luis Otero justamente el día antes para tratar de cumplir justamente con las normas que se establecían y no tener ningún inconveniente, ¿no? Además, con la premura de tiempo que hubo por la situación que hoy por hoy nos trae este diálogo, Luis, y es la afectación que está sufriendo Deportivo Quito y este problema que hoy por hoy tiene también con AFNA, ¿no? Porque con AFNA, con concentración o con tu cancha, realmente no lo sé, Luis, que nos expliques un poco, porque el día miércoles no pudimos entrar como medio de comunicación radial, pero tampoco se pudo ingresar con las cámaras, tampoco la gente tuvo esa posibilidad. Entonces, ahí es cuando tuvimos el acercamiento, tratar de hacer las cosas necesarias para estar en el partido del día miércoles y no se pudo. Hoy, ¿cómo se siente Deportivo Quito, Luis? Cuéntanos, porque entiendo que hay una afectación y una preocupación también, sobre todo por la parte económica, además del gusto de poder de brindar a la hinchada el placer de verlo al equipo, que hoy por hoy está teniendo con este problema que se ha suscitado. Y el Deportivo Quito, no sé si el club, pero sí el Deportivo se siente señalado porque incluso se han dado entrevistas en las que se pretende responsabilizar al Deportivo Quito de lo ocurrido el día miércoles y definitivamente no es así, no es así, lamentablemente. El Deportivo Quito ha tratado de cumplir con absolutamente todas las disposiciones de Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha. A ustedes les consta, en mi anterior entrevista yo he defendido la gestión de ellos, pero lo que ha ocurrido en el último partido realmente sale de las manos del Deportivo Quito y tanto sale de las manos del Deportivo Quito que les cuento, ¿no? Hoy día, de alguna forma, no sé, el directorio del club se siente señalado por cosas que se han dicho, evidenciando un profundo desconocimiento de cómo funciona el fútbol ecuatoriano, el fútbol en la provincia y el fútbol en el Estadio Olímpico Atahualpa, porque no es el Deportivo Quito el responsable, bajo ningún punto de vista, de que ingrese o no ingrese un medio de comunicación, de que se permita o no se permita la colocación de las cámaras. El Deportivo Quito ha garantizado, creo, el estadio más idóneo para jugar al fútbol, no en la ciudad, sino en el país. Si no pueden transmitir el partido, no es culpa del Deportivo Quito, ¿Y cuál es es el porque no han problema, Luis? arreglado con su propietaria. ¿Cuál es el problema que se suscitó, si me perdonas la pregunta, pero nadie realmente ha entregado una razón del por qué las cámaras, en definitiva, no pudieron transmitir el partido el día miércoles? Lo que nos han dicho formalmente es que no se llegó a un acuerdo con la Concentración Deportiva de Pichincha, que es el propietario del escenario deportivo. Y yo con muchísima molestia y con un profundo dolor he leído declaraciones del presidente de AMNA en las que señala que el club no ha garantizado la transmisión del compromiso, cuando si ellos no arreglan con Concentración Deportiva de Pichincha y les pasará a ustedes del equipo positivo, saben que tienen que ganar su cabina y garantizar su presencia en el Olímpico Atahualpa pagándole a la Concentración Deportiva de Pichincha, no a nosotros, no al Nacional, no al Independiente del Valle, no a la Católica. Es una situación realmente complicada, Luis, en ese aspecto. Ahora, Luis, ¿qué ha pensado Deportivo Quito hacer de aquí en adelante?
porque según conocimos, este inconveniente de nuestro lado está solucionado. El domingo estaremos allí, sí o sí, pero evidentemente el tema de las cámaras, el tema de la publicidad, que también se ve comprometido, el aspecto comercial, marcas que no se van a ver, que no se van a promocionar, acuerdos que ya se habían hecho, es decir, en ese aspecto el Quito, ¿qué medidas va a tomar? Que la gente realmente nos ha preguntado en bastantes ocasiones. ¿Qué es lo que va a hacer el Quito en este momento? Es que realmente el Deportivo Quito no tiene mucho que hacer, mi querido Diego. De alguna forma tratar de mediar, de alguna forma tratar de llegar a un acuerdo, de alguna forma tratar de llegar a la sensibilidad, digámoslo así, de las partes para que se pongan de acuerdo, pero mucho más, legalmente hablando, no se puede hacer. Me alegro que ustedes hayan podido resolver el problema. Esa es la manera en la que los propietarios de los derechos de televisión, como lo han hecho ustedes, deberían resolver y garantizar la transmisión de los partidos. Exactamente, Luis. ¿Qué tal? Un saludo cordial, Luis, y gracias por estar con nosotros. Gracias por esa solidaridad, por cierto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es el propietario de los derechos de televisión para los partidos de segunda categoría? Para comenzar por allí. Entiendo que es la Asociación de Fútbol Novatar de Pichincha, AFNA, ¿verdad, Luis? Inicialmente, de una forma primogénita, sí, es la Asociación de Fútbol Novatar de Pichincha. Entonces se supone que la empresa que quiere transmitir... Para 2020, los dueños de derechos de transmisión es la empresa Tu Cancha. Exactamente. Sí. Exactamente. Se supone que tendrían que arreglar entonces esos derechos de televisión con los propietarios, que son precisamente, que en este caso es AFNA, la Asociación de Fútbol Nacional de Pichincha. Pero, ¿en qué interviene en este caso la Concentración Deportiva de Pichincha, que es la propietaria del estadio? Y Concentración Deportiva de Pichincha interviene cuando, como propietaria, cobra, cede o administra los ingresos que percibe el Estadio Olímpico Atahualpa fuera de los derechos de publicidad. Los derechos de publicidad interna son del Deportivo Quito, todo lo demás es de Concentración Deportiva de Pichincha. Entonces el uso de las cabinas, el uso de todos los servicios internos del Olímpico Atahualpa son de propiedad de Concentración Deportiva de Pichincha. Resulta una obviedad que se tiene que arreglar con esos cualquier tipo de gestión que se vaya a hacer en el principal escenario deportivo del país. Correcto, ahora queda un poco más claro. Entonces, el tema del por qué Concentración Deportiva de Pichincha, según dicen, no permitió el ingreso de las cámaras o desconectó las cámaras, es un tema precisamente de pedir el permiso al dueño del estadio. AFNA, en este caso, mi querido Luis, tampoco tiene mucho que ver, entiendo, sino los que compraron los derechos y CDP, prácticamente. Tendría que ser así. En este caso, lo que puede hacer la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha es servir como mediador para que se pueda garantizar los derechos que ellos han cobrado por la transmisión de los partidos del torneo de segunda categoría. Ahora, mucho Luis, más no. Y quiero consultarte algo porque ya entramos en el tema de derechos, tú lo acabas de mencionar. El día miércoles, después de todo este problema que existió y que hubo, también salió un comunicado en el que unos muchachos, unos chicos en un informe especial de AFNA mencionaban que AFNA no cobra un solo centavo de los derechos de televisión, que no recibe un solo dólar y que, claro, de acuerdo a un acuerdo, valga la redundancia, todo el dinero que se recaude o que se firmó el contrato va a ser repartido para Deportivo Quito. Y sin embargo, el mismo miércoles nos decía Samantha Yepes, presidenta del club, que no se sabe exactamente qué valores son. Entonces, ¿cómo puede, pregunto yo a tu persona, en este caso vinculado a la directiva del Quito, manejar, digo yo, una situación como estas al no saber ni siquiera cuánto van a recibir, conociendo además que la hinchada del Quito es la que más ingresos le genera, obviamente, a esta empresa de televisión? Y pese a eso, a esa interrogante tuya, que nosotros también la tenemos, he leído que el doctor Ferlarreati ha señalado que el contrato está abierto para los clubes, pero al mismo tiempo dice que hay una cláusula de confidencialidad. ¿Cómo es eso? Entonces es una situación ambigua, porque si hay una cláusula de confidencialidad, no es público. Y el Deportivo de Quito no tiene ni la menor idea de en cuánto se habrán negociado los derechos de televisión. Tampoco tiene idea de cuál es el porcentaje ni cómo se transmitirá a los clubes estos ingresos por derechos de televisión. Está solo dicho de palabra y en el aire, porque formalmente no hay absolutamente nada. Además, con una circunstancia, Luis, que realmente es lo que lleva más todavía la atención.
¿Cuándo antes se hablaba de derechos de televisión para transmitir partidos de la segunda categoría? Y ahora con Deportivo Quito también, lógicamente, que hay el interés y más todavía con esta etapa que estamos viviendo esta temporada, que la pandemia, la cuarentena, en fin, que la gente no puede ir a los estadios, peor todavía, se hace necesario, lógicamente, la presencia de medios de comunicación y en este caso de cámaras de televisión para la gente que quiere seguir los partidos, pero mirar qué es lo que sucede en el campo de juego, como pasó justamente en la última fecha, en donde se dan jugadas polémicas, en donde Deportivo Quito reclama que no hubo gol y que el árbitro sentenció un gol que cuando la pelota no había traspuesto la tiza de sentencia, la tiza de gol, y además que fue perjudicado con un penalti, y nadie vio nada. No hay archivos, no hay imágenes, no hay absolutamente nada, y realmente todo eso también va en contra de la propia organización del sistema de transmisión de los partidos por televisión. Luis, ¿cómo es este tema? ¿Cómo se ha manejado realmente Deportivo Quito? ¿Cuánto tiene de protagonismo en este aspecto? Porque ha señalado claramente que no hay nada contra Deportivo Quito, que no hay animadversión, ni dedicatoria, ni mucho menos. Y que inclusive el convenio de los derechos de televisión se hizo antes de saber que el Quito iba a subir, ¿no? Entonces, exacto. No sé qué piensa Luis. Ahí hay un montón de aristas. Primero, completamente de acuerdo con y yo creo que su colega en su descargo no podía ser más acertado, ¿no? Promovemos que las hinchadas del fútbol ecuatoriano no asistan al estadio, que nos cuidemos, pero al mismo tiempo vilipendiamos su derecho, sus deseos de estar presentes, de saber algo del equipo de sus amores. No me hace sentido en lo absoluto, no me hace sentido para nada. El Deportivo Quito ha tenido que acatar, porque también ha tenido la posibilidad y los ofrecimientos y las propuestas de negociar sus derechos de televisión. No lo ha podido hacer, y el día de hoy nos han contestado formalmente desde la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha, volviéndonos a negar la posibilidad. Está muy bien, está muy bien. ABNA es el propietario y eso se tiene que respetar, y la empresa que ha comprado los derechos de televisión tienen sus derechos, habrán invertido su dinero que, como les digo una vez más, amigos, el Deportivo Quito no tiene ni la menor idea de cuánto ha sido. Yo no sé si algún club en la categoría tenga idea de cuánto ha sido, cuánto se han negociado estos derechos de televisión. Y la segunda que me decía Diego, obviamente se presta para una suspicacia. Obviamente se presta para una suspicacia porque ocurren un montón de cosas extrañas, y no lo voy a decir yo. He preguntado con todos los chicos de Sociedad Deportiva Quito, jugadores, arqueros, defensas, y ellos me garantizan que la pelota no entró, ellos me garantizan que la jugada de la falta no ocurrió, y yo le tengo que creer a mi gente, ¿no? Yo tengo que creer lo que ellos me dicen, y no si me dice uno, sino si me dicen tres. Si no hay la posibilidad de que un Mauricio Nieto diga gol del Cumbayá en clara falta y claramente ha traspasado la pelota, me toca agachar la cabeza y decir así fue. Pero si no tengo ningún Mauricio Nieto que me diga lo que pasó, ¿a quién le creo? ¿Cómo hago? Ahora, esta situación también empieza y molesta mucho a la hinchada, Luis. Hay unos mensajes que por acá te quiero leer. Dice por acá Miguel Morales: por favor exijan que les devuelvan los derechos, porque si no estos tipos nos van a seguir generando problemas. Por acá otro mensaje dice: nosotros los hinchas, ¿a quién exigimos para que podamos ver los partidos del Quito? Es derecho nuestro. Ahorita dice, no podemos ir ni siquiera a la cancha. Y es el sentir del aficionado, es el sentir del hincha, que al hincha, ¿qué le dice Luis? ¿No? Por parte de Deportivo Quito, lógicamente se han brindado las posibilidades, yo diría, a lo que ha estado al alcance del equipo, para que el hincha tenga conocimiento de lo que pasa con el club y mantenerlo siempre cerca, pero esto definitivamente lo aleja, y sí me parece que va a ser un problema, porque este inconveniente se ha presentado única y exclusivamente en el Estadio Olímpico Atahualpa, ¿no? Las demás canchas, es decir, cuando el Deportivo Quito salga de visitante, entiendo la gente lo va a poder seguir viendo sin ningún problema, pero el problema se ha presentado en el Olímpico Atahualpa. Totalmente de acuerdo, y ahí yo quiero comprender y darle la razón al hincha del Deportivo Quito de que es su derecho, por lo menos, de escuchar el partido, no se diga mirarlo. Y el día de hoy hemos recibido una contestación que te la acabo de enviar. Sí, la acabo de recibir, Diego, por acá, a tu teléfono, la contestación formal de la Asociación de Fútbol Amateur, no Amateur de Pichincha, en la que nuevamente se nos niega la posibilidad. Y repito,
están en todo su derecho, son los propietarios. El Deportivo Quito ha gestionado, porque no puede exigir de algo que no es dueño, ha gestionado la posibilidad de vender sus propios derechos de televisión. No podemos exigir, es verdad, son propiedad de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha y ellos lo han comercializado a una empresa que ahora tiene los derechos y eso está muy bien. Lo que no está muy bien han sido las formas, los tratos, de alguna forma, si se puede decir, la manera en la que se ha ocultado la información y lo poco claro que estamos en cuanto a su repartición, si es que la hay. Luis, eso te iba a consultar también, perdón Patricio, porque sobre este tema de la repartición, quizás iba a preguntar lo mismo Patricio, pero este tema de la repartición, yo entiendo, mira, quizás me equivoco, me sabrás corregir, pero si uno pone quizás una comparación para poder fijarnos en algo, la Liga Pro tiene también vendido los derechos de televisión y mensualmente los clubes reciben un ingreso, pero reciben mensualmente. En el caso de segunda categoría, que es un torneo que no dura meses, ¿no? Un montón de meses, pero si hay derechos de televisión vendidos de por medio en la provincia, es decir, antes de entrar al nacional, ¿no se supone que tenían que haber cobrado quizás antes de que inicie el torneo o por lo menos ya haber recibido esta comunicación? Porque caso contrario, consulto nuevamente, ¿qué va a pasar si pasan los días, pasan los tiempos? Es más, ese dinero se supone que será importante para los clubes, para el mismo Deportivo Quito. Hay que pagar programaciones, hay que pagar jugadores, hay que pagar técnicos, hay que pagar transporte, hay que pagar las pruebas del COVID y demás. Entonces, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Hay alguna manera de que eso sí lo pueda exigir Deportivo Quito? No lo puede exigir el Deportivo Quito, porque reglamentariamente no existe ningún acápite en el estatuto que diga que así debe ser. Yo creo que la lógica y el sentido común, que es el menos común de los sentidos, lamentablemente, indica lo que tú señalas, Diego, pero muy a partir de eso yo creo que se está transformando la que pudo haber sido una medida histórica en el fútbol de Pichincha, porque nunca antes un club recibió un solo dólar por derechos de televisión, en algo tan señalado y tan cuestionado por el hincha del Deportivo Quito, porque yo estoy don Patricio, porque yo voy a decir una cosa, si ustedes suman los hinchas de todos los equipos del torneo provincial de segunda categoría, no llegan ni al 10% de la suma de cuántos hinchas tiene el Deportivo Quito. Podrán juntar 2.000, 3.000, ni al 10% de la hinchada que tiene atrás del Deportivo Quito. Hay una circunstancia, Luis, y lógicamente estamos para eso acá, y cuando uno ignora algo o cuando tiene dudas de algo, tiene que preguntar, y esto realmente es algo que mucha gente no entiende. Yo no entiendo. A ver, AFNA es dueña de los derechos, negocia los derechos de televisión, pero está negociando en un escenario que no le pertenece y el dueño del escenario reclama lógicamente sus derechos de propiedad del escenario. Entonces, a ver, ¿cómo es el negocio? Sigue siendo un enredo, ¿no? por momentos. Discúlpenme, amigos, pero entiendo que ustedes y nosotros no entendemos esa parte. Y es que nosotros tampoco, porque en un momento en el que nos equiparamos en la balanza es que yo con mi medio de comunicación he asistido a las mismas charlas que seguramente ustedes de Liga Pro para poder cumplir con todos los lineamientos que nos pone la Liga Pro. Y la Liga Pro garantiza todas las transmisiones del torneo de Serie A y Serie B. Esto no ha ocurrido con la segunda categoría, porque entonces, ¿cómo es posible que la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha no garantice que se transmitan los partidos? Se desmarcan, porque ayer en una entrevista, en una emisora colega, 102.1, se han desmarcado de la situación y le han echado la culpa al Deportivo Quito de todo. ¿Y cómo es posible que si son los propietarios? Le echan la culpa y el Deportivo Quito no tiene los derechos. Para negarnos la posibilidad de negociar nuestros derechos son los propietarios. Para responsabilizarnos de que no se haya transmitido, ahí dejan de ser los propietarios y es responsabilidad del club. Realmente no lo comprendo, no lo entiendo. Mira, con la consideración que se merecen, con la consideración que se merecen los directivos de AFNA, porque los consideramos, los respetamos, son dirigentes de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha, AFNA, pero tiene que haber una explicación clara. E inclusive allí, por ejemplo, está
el señor Nicolás Vega, que es un hombre entendido también en televisión, trabajó durante mucho tiempo en un medio de comunicación importante como es la televisión, y entiendo que el asesoramiento no ha faltado. Si es que había algún desconocimiento, pues tenían que saber perfectamente cómo se negocian derechos de televisión en un escenario que no les pertenece. De tal manera que esta es otra gran duda que surge dentro de estos derechos, dentro de este convenio. Entiendo que sí. A ver si seguimos con Luis. Sí, ahí estamos. Poquita cortada la señal con Luis. Este es un punto de alerta, don Patricio, de que el estadio de la Liga Cantonal de Rumiñahui y de que el estadio de Guayabamba podrían hacer lo mismo. Y no va a ser culpa del AUSI, y no va a ser culpa del Cumbayá, y no va a ser culpa del Ampetra si es que en adelante la Liga de Rumiñahui y la Liga de Guayabamba decide proceder exactamente igual como ha procedido la Concentración Deportiva de Pichincha, porque es su derecho. Ya. Bueno, acá hay un par de mensajes. Dice, ¿el domingo se va a poder escuchar? Sí, el domingo se va a poder escuchar. Estaremos en el estadio el día de ayer. Conversamos ya con toda la gente de ABNA. Como decíamos anteriormente, el tema se ha solucionado, al menos de nuestra parte. De nuestra parte se ha solucionado y tendremos todos los lineamientos ya correctamente establecidos para poder estar presentes en el estadio. Dice, nunca antes habían vendido los derechos de televisión. Ahora que el Quito está en segunda, hacen todos los negocios, dice Anthony Ábalos a través de las redes. Lo que decía Luis justamente, ¿no? Que se presta mucho para la suspicacia. Y es un tema que hoy por hoy sí entra mucho en disputa. Yo diría realmente, Luis, y entiendo que compartirás, lo decíamos anteriormente, ABNA tendría que quizás tomar cartas en el asunto para mediar, ¿no? Para mediar entre quienes compraron los derechos de televisión y hoy por hoy Concentración Deportiva de Pichincha y quizás los demás estadios, ¿no? Como decías, porque puede que alguien despierte ese interés y diga, bueno, algo tenemos que también hacer nosotros. Así que ABNA en este caso, pues, más allá de que no tenga la responsabilidad directamente, sino la gente que compró los derechos, pero sí podría colaborar en algo más, me parece, Luis, ¿no? Ayudar para que esto se cumpla y ayudar a los clubes. Sí, y es que sería la lógica, aunque no es obligación. Aunque no es obligación, claro. Lo que ocurre ahí es que, y lo que molesta es que le responsabilicen al Deportivo Quito de que no se haya podido hacer. Okay. Tal vez ahí hay una pregunta que no te contesté, Dieguito, y que por este comentario del hincha se me regresa a la mente, es que yo no estoy seguro de que esta iniciativa se haya negociado antes de que el Deportivo Quito ascienda, como se ha dicho en una entrevista el día de ayer. Porque yo personalmente, y debe constar en actas del secretario de la segunda categoría del fútbol no amateur de Pichincha, con su presidente presente ahí, le dije al señor Ángel Lechas, gerente de Tu Cancha, en el mes de febrero, antes de que iniciemos la triste pandemia que estamos viviendo, yo le dije, frente a todos, que tenía que arreglar con Concentración Deportiva de Pichincha, punto número 1, y punto número 2, que la publicidad interna del Olímpico Atahualpa se tenía que respetar en cuanto a su visualización, porque me dieron a entender a mí que se la iba a tapar de forma digital. Yo le dije que se tenía que respetar porque ahí está en juego la Concentración Deportiva de Pichincha y contratos firmados que se tenían que responder. Entonces, cuando todos los clubes nos estábamos enterando de esta gran idea, yo no entiendo cómo se dice que se ha iniciado conversaciones antes de que el Deportivo Quito ascienda, cuando yo personalmente estuve en esa primera reunión. Ok, y eso también es importante aclararlo, y peor todavía si nos mencionas, Luis, que por allí está el compromiso publicitario y comercial que tiene Deportivo Quito a la interna del estadio por derecho ya ganado y que todo el mundo lo conoce, inclusive se pretendía bloquear. Me parece que ahí sí estarían entrando ya en un tema aún más grave. Esperemos, Luis, que esto se solucione pronto, en realidad, por beneficio del club, beneficio de la hinchada, que es lo que a la que le interesa. Cuéntanos un poquito también, por favor, Luis, cómo está el equipo en la parte futbolística, porque han habido también algunas críticas que evidentemente se virtieron en estos días por la derrota que sufrió el equipo. Tiene una victoria, un empate y una derrota. ¿Cómo has visto al plantel previo ya el día domingo, Luis? Sí, bueno, quiero antes de que contestarte del tema futbolístico aclarar para que no se malinterprete que yo lo advertí. A mí nadie me confirmó que se iban a tapar los derechos de publicidad, pero yo lo advertí. Entonces lo que yo hice fue prevenir por si las acaso. Personas. No sé cuál haya sido la intención, pero lo que yo hice fue prevenir. Y bueno, el equipo de fútbol está golpeado. Un segundito, Luis. Un segundito, Luis. Sí, antes de terminar ese tema, me vino una inquietud. Realmente, ¿hay algún
¿Hay alguna posibilidad de una reunión, de una conversación con los dirigentes de AFNA, con los dirigentes de Concentración Deportiva de Pichincha, con los dirigentes de Deportivo Quito, con el objeto de ir solucionando este asunto? Porque ¿quién es el más perjudicado? Es el hincha, es el público, es la gente en general, no solamente el hincha del Deportivo Quito, sino de toda la gente que tiene interés en conocer realmente cómo va este torneo de la segunda categoría y desde luego cómo van los partidos, cómo va el Deportivo Quito, cómo van los otros equipos, en fin. De tal manera que alguna reunión en la que se pongan de acuerdo en estos puntos que hemos aquí conversado ligeramente, quizá, y tratando de encontrar una explicación, pero que lógicamente los dirigentes de AFNA, de la Concentración Deportiva de Pichincha, pues tienen que darla también, y Deportivo Quito, por cierto, que está siendo afectado en este aspecto, Luis. ¿Hay alguna posibilidad de reunión? El día de ayer en la noche, nuestra presidenta Sami Yepes ha recibido una invitación de Zoom, como la ha enviado Diego a mi persona el día de hoy, para tener una reunión a las 11:30 de la mañana con gente de ABNA. La invitación lo ha enviado el doctor Juan Pablo Velasco, que es el síndico. Samantha nos ha pedido a Jorge Iván Mancheno y a mi persona que la acompañemos, y ahí estaremos. Desconozco cuáles son los puntos, desconozco qué es lo que vamos a tratar, pero sin duda alguna tendremos nuestra mejor predisposición para que las cosas se resuelvan, y sobre todo para que las cosas se aclaren, porque voy a repetir una vez más, la entrevista que ha dado el presidente de ABNA el día de ayer en una emisora con colegas suyos, 102.1 FM, es un señalamiento directo al Deportivo Quito, evidenciando un desconocimiento absoluto de lo que ocurre en la segunda categoría. Porque además nunca he estado en ningún directorio, en ninguna reunión, no. Virtualmente estuve en una y nunca más estuve. Correcto, correcto. Esperemos entonces que de todas maneras en esta reunión del día de hoy, insisto, hacemos votos porque todo se solucione. La verdad es que creo que ni a Deportivo Quito, ni a AFNA, ni a Concentración, ni a los hinchas, ni a nadie le conviene estar en este tipo de peleas, que lo único que hacen es manchar lógicamente la fiesta de fútbol y perjudicar a los aficionados, que a la final son los que reciben este servicio y estaban tan interesados en tener esta posibilidad de mirar al equipo, ahora que no se puede ir al estadio. Luis, te preguntaba por favor del equipo de fútbol. Sí, el equipo está golpeado. El equipo está golpeado porque se ha perdido un partido que no merecimos perder. Se ha perdido un partido que tampoco merecíamos ganar, porque lo dominamos, pero no la pudimos mandar a guardar, no pudimos marcar un gol. Entonces hay que hacer también un mea culpa. No puedes merecer ganar un partido si no empujas las pelotas de gol que tienes para ganarlo. Pero tampoco merecíamos perder, porque la falta que genera el gol no fue falta, y porque el gol tal vez no fue gol. Entonces, estamos golpeados. Hemos tenido una charla el día de ayer importante con los jugadores, con el cuerpo técnico. Terminó el entrenamiento y el plantel decidió reunirse solo jugadores en privado. Lo hicieron. Nosotros hemos respetado ese derecho a la intimidad, pero entiendo que de esa conversación salió un compromiso de revertir esto, de empezar a ganar, porque en el Deportivo Quito no hay margen de error. En el Deportivo Quito se tiene que ganar y ganar. E invitar a la gente, entiendo Luis, a seguir confiando, ¿no? Porque también el torneo, hay que decirlo, el Quito se enfrentó a los tres rivales quizás más duros, los demás que vienen al frente no dejan de ser difíciles, pero claro, han tenido algunos resultados que por allí al Quito le pueden favorecer, y yo creo que después de esto a veces hace falta también una sacudida, ¿no? Un golpe de realidad, que muchas veces el Quito lo recibe en las primeras fechas del campeonato y después, en cambio, vaya a ver lo que pasó en el torneo de segunda categoría cuando con tantos puntos restados no pudo ascender, pasó algo similar. En el amateur algo lo mismo, primeras fechas en donde perdió o tuvo un empate que merecía ganar y el resto del torneo invicto, así que parece que al Quito como que le cuesta un poquito arrancar, Luis, y después sí es puro fiesta. Sí, sin duda alguna, siempre en la vida necesitamos un remesón, porque muchas veces entramos en una zona de confort que es peligrosa. Entramos ganamos el primer partido de forma estoica, empatamos con el que más invirtió, 2 partidos, 4 puntos, está bien, y eso de entrar en una zona de confort es peligroso en cualquier índole, no solo en lo futbolístico, en lo periodístico, en cualquier ámbito profesional. Es muy peligroso entrar en la zona de confort, y como tú lo señalas, Diego, es muy saludable tener
estos remesones, ¿no? Estos sacudones. Correcto. Magnífico, Luis. Sí, aún hay muchas posibilidades, muchos puntos en juego y el día domingo entonces, frente a Galácticos, lógicamente que se espera un mejor rendimiento del plantel y del equipo. ¿Qué decir también del profe Vázquez, Luis? Hubo muchas críticas sobre él también, la gente se volcó en las redes a criticar al técnico. Es que es la parte por donde, no sé, no me acuerdo cuál es el dicho, es la parte flaca a donde todo el mundo va. Y efectivamente, el cuerpo técnico en todos los equipos del mundo va a ser el señalado, si es que el equipo no juega, si es que el equipo pierde, si es que el equipo ha dado una mala imagen. Yo personalmente, Luis Alberto Otero, he visto una evolución en el funcionamiento del equipo. Ahora, yo, Luis Alberto Otero, también soy consciente de que Gustavo Vázquez no le puede dar el pase a Freddy Fustillos para que Alejandro Mesa centre y Gustavo Vázquez cabecee y metan el gol. De que se ha practicado, se ha practicado. Entonces, todos tenemos que hacer un mea culpa en el Deportivo Quito de por qué nos ha costado marcar goles y por qué se ha perdido el último partido. Porque si es que las cosas seguían su cauce normal, con todo lo sospechoso, con todo el arbitraje del que nos podemos quejar, el Deportivo Quito al Cumbayá tenía que haberle ganado 3-1 y no tener que estar hoy día sufriendo por ese gol que decimos que nos inventamos. También hay que hacer un mea culpa, también uno tiene que ser sensato y darse cuenta de las cosas. Luis, casi al cierre quiero nada más leerte preguntitas que hace la gente para que por favor las puedas contestar, para que la gente también se dé cuenta que esto es en vivo y evidentemente no hay ningún tipo de compromiso en el diálogo, ni mucho menos. Dice por acá Miguel Morales, ¿pueden preguntar si ya está habilitado Méndez? Primera pregunta. No está habilitado Mayer Méndez y la situación es realmente complicada. Es muy complicada porque el Deportivo Quito, como ustedes lo conocían, tiene un bloqueo de FIFA para pedir, para hacer transferencias, ya sea de compra, de venta o de préstamo internacional. Mayer lamentablemente estaba inscrito por un equipo argentino. Hemos contado con el apoyo de 2 clubes, no voy a mencionar sus nombres, para que ellos soliciten el transfer de Mayer Méndez y lo cedan al Deportivo Quito sin costo. Lamentablemente el sistema Comet, que es ahora la plataforma en la que tú inscribes a los jugadores, han señalado que estamos fuera de tiempo, que el mercado de transferencias está cerrado. Deportivo Quito, junto a Edison Méndez, el padre de Mayer, hemos señalado que si bien se tiene la razón, también se tiene que recordar que los futbolistas juveniles se pueden inscribir durante todo el año. Entonces yo creo que es una respuesta que la va a tener Jorge Iván Mancheno hasta el día de hoy, pero lamentablemente la situación se ha complicado y lo más probable es que Mayer no pueda ser inscrito. Ok. Otra consulta dice por acá, ¿se tiene pensado incorporar algún jugador? Nos dice Felipe Cachihuango. No se tiene pensado incorporar ningún jugador porque hemos recibido una instrucción tajante del directorio de Sociedad Deportivo Quito, poniéndonos un límite de futbolistas que según el presupuesto se ajusta. El Deportivo Quito está al límite de ese mínimo de jugadores y no tiene la capacidad económica de vincular más futbolistas. Ok. Otra consulta por acá, Luis, dice José Miguel Otero, dice, ¿por qué insultaste a la terna arbitral? Pregúntenle si hay amarres para que ciertos jugadores jueguen, dice también Marcelo Tello. Me tengo que disculpar públicamente con la gente de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha por el exabrupto que cometí. Sí, yo fui el responsable de que se incumple el protocolo de seguridad porque sentía que me estaban perjudicando. Con palabras gruesas le dije a la terna arbitral que me habían perjudicado una semana honesta de trabajo. Y sí, es mi responsabilidad, la asumo, doy la cara. He conversado con Samantha y mi compromiso es cubrir esa multa, la voy a pagar yo, Jorge Iván va a pagar la suya, y me tengo que disculpar con la terna arbitral y con los personeros de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha que estuvieron el día miércoles en el estadio, porque no fue correcto lo que yo hice, porque me salí de mis cabales y lo asumo y pido disculpas. La otra consulta era Luis, dice, pregúntenle si hay amarres para que ciertos jugadores jueguen, y la quiero complementar porque dice, ¿qué pasa con el asistente técnico que ha traído jugadores? El asistente técnico, el único jugador que ha traído es Patrick Zompadilla, que curiosamente ha sido la figura de los 2 últimos partidos del Deportivo Quito. Me han insinuado
alegre y folclóricamente en mis redes sociales que hay algún amarre, que Luis Fernando Saritama impone jugadores en el Deportivo Quito, no puede estar más alejado de la realidad. Y si es que fuera real, decirles que Julen Torres es otro de los jugadores más destacados del Deportivo Quito y un talento que tiene un contrato firmado por 3 años y que seguramente es el único futbolista con potencial de dejarle réditos al Deportivo Quito. No ha sido el caso, pero si es que se sospecha, muchas gracias por imponérmelos a ese jugadorazo. Yeah. Y punto número 2, se ve que no conocen la pulcridad de Jorge Iván y la mía. Nunca hemos dado nada de qué hablar por temas económicos ni de amarre. Nosotros no permitiríamos que en el Deportivo Quito haya un monopolio de jugadores, porque no existe y no va a existir mientras nosotros estemos al frente del club. Correcto, Luis. Muchísimas gracias por contestar esa pregunta de la gente que nos escribía a través de las redes sociales. Estamos sobre el cierre, Luis. También nos ha dicho que tenía tiempo un tanto limitado. Nos hemos extendido un poquito más de lo que habíamos cuadrado, Luis, pero creo que valía la pena y haciendo votos, lógicamente, porque todo se logre solucionar lo más pronto posible. Luis, un fuerte abrazo y gracias. Don Patricio, Diego, siempre un placer comunicarme con ustedes. Realmente resulta tan transparente las conversaciones que tenemos con el equipo positivo que hasta me olvidé de que tenía el tiempo limitado. Luis, muchísimas gracias. Obviamente un abrazo y mucha suerte para el partido del domingo. Siempre las órdenes, don Patricio, porque además es que es el medio de comunicación preferido de la hinchada del Deportivo Quito y la hinchada del Deportivo Quito merece todo nuestro tiempo. Muchísimas gracias, Diego, don Patricio, un fuerte abrazo, siempre las órdenes. Un abrazo al Deportivo Quito y nuestro compromiso de que, primero, las cosas sean transparentes y segundo, que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que se respete el nombre de nuestro club. Muchísimas gracias y así esperemos que la hinchada también lo sepa reconocer. Luis, que la pase muy bien. Muchas gracias. Ahí estaba. Un abrazo, amigos. La palabra de Luis Otero, entonces. Estaremos atentos a la reunión reunión virtual del día de hoy. Estaremos muy atentos, detalles. Luis, y nos comunicaremos para conocer algún resultado. Por favor. Esperemos que todo siga un buen cauce y que las cosas se solucionen, que se limen las asperezas que se tengan que limar, siempre con la verdad y mirándonos a la cara, porque no hay que hablar sin conocimiento de causa y por detrás de las personas, hay que decirlo de frente. Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Allí tenían, amigos, amigas, la palabra del señor Luis Otero.